Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el capítulo 3.4 denominado Polígonos y Cuerpos. Nosotros somos el equipo 3.2 de JaqueMat y esperemos que esta lectura sea de provecho para ustedes. Dentro de los contenidos que vamos a ver 4 temas. El primero, unidades de longitud, área y volumen. El segundo, los triángulos y su clasificación, ya sea por la medida de sus ángulos o por la medida de sus lados. El tercero, polígonos regulares e irregulares, perímetro en ambos y el área de los regulares. Y el último tema es volumen de prismas y pirámides. Comencemos con el primer tema, unidades de longitud, área y volumen. Comenzamos con las unidades de longitud, pero primero necesitamos saber qué es esto. La longitud es una magnitud creada para medir la distancia entre dos puntos. En esta tabla ustedes podrán encontrar sus unidades y bueno, observamos que desde los submúltiplos, los cuales son estos en la parte inferior, hasta los múltiplos en la parte superior, cada unidad vale 10 veces más que la anterior. En la parte central de la tabla siempre van a encontrar la medida que representa la longitud, en este caso es el metro, y hacia arriba están los múltiplos y hacia abajo los submúltiplos. Y sí, efectivamente, cada unidad vale 10 veces más que la anterior en este caso. Continuamos con las unidades de área. Estas unidades sirven para medir superficies cuadradas, es decir, en dos dimensiones, largo y ancho. La unidad de medida es el metro cuadrado. De igual manera, aquí tenemos una imagen que es similar a la tabla de la pasada diapositiva. En el centro encontramos la unidad fundamental, el cual es el metro cuadrado para las unidades de área. Y aquí están los múltiplos, aquí están los submúltiplos. Dentro de los múltiplos encontramos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro cuadrados. Y submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro cuadrado. Y bueno, las siguientes son las unidades de volumen. El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Su unidad de medida principal es el metro cúbico. A diferencia de longitud y a diferencia del área, aquí vamos a ocupar como unidad fundamental el metro cúbico, que también se encuentra en el centro de la imagen. Los múltiplos del metro cúbico son el kilómetro cúbico, el hectómetro cúbico, el decámetro cúbico, y los submúltiplos el decímetro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico. Por ejemplo, vamos a ver una solución de algún problema para que ustedes puedan lograr comprender cuál es la diferencia en realidad y cómo interactúan estas medidas. Tenemos que sacar el volumen de este cuerpo, el cual es un cubo. Y bueno, el volumen es igual al área de la base por la altura. Entonces, básicamente el área es base por altura, lo cual vendría siendo 38 por 21, o sea, el área de esta base de acá por la altura, el cual es 30 centímetros, eso nos va a dar 798 por 30 y nos va a dar igual a 23.940 centímetros cúbicos. Ahora, ¿por qué cúbicos? Porque aquí estamos midiendo 3 dimensiones. Aquí, por ejemplo, aquí base por altura, que es el área, sería centímetros cuadrados. Pero como entra la altura en juego, ya vamos a utilizar la medida de centímetros cúbicos, además de que podemos identificar que automáticamente cuando nos pidan el volumen utilizaremos cúbicos. En resumen, para las unidades de longitud, la unidad fundamental o principal es el metro, la del área es el metro cuadrado y la del volumen es el metro cúbico. Y bueno, todas estas tienen múltiplos y submúltiplos. El segundo tema son los triángulos y su clasificación, primero por la medida de sus ángulos y después por la medida de sus lados. Los triángulos se clasifican de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. El primero, según sus lados, es el triángulo equilátero, el cual tiene sus tres lados iguales, como pueden ver en esta figura. El segundo es el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, en este caso son estos dos y este más pequeño, y el triángulo escaleno, este no tiene ninguno de sus lados iguales, como se pueden notar aquí. Después se clasifican también según sus ángulos,
según la medida de esos ángulos, de hecho. El primero es el triángulo rectángulo, el segundo es el triángulo acutángulo y el tercero es el triángulo obtusángulo. El primero tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Está aquí marcado por rojo. El segundo, el acutángulo, tiene 3 ángulos agudos. Aquí se pueden notar y son de la misma medida. Y el tercero tienen el triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso. Por si no recuerdan cuáles son los ángulos o cómo se miden, un ángulo agudo mide menos de 90 grados, un ángulo obtuso mide más de 90 grados y un ángulo recto mide exactamente 90 grados. El tercer tema, vamos a saber identificar los polígonos regulares e irregulares, también cómo calcular el perímetro en ambos y el área de los regulares. Y bueno, los polígonos. ¿Qué son los polígonos regulares? Los polígonos regulares son aquellos en los cuales todos sus lados son de igual longitud y todos sus vértices están circunscritos en una circunferencia. De este lado tenemos el triángulo equilátero, el cuadrado, el pentágono regular, el hexágono regular, el heptágono regular y el octágono regular. Si se dan cuenta, van teniendo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados iguales. Los polígonos irregulares, en contraste, es un polígono en el cual sus lados no son de igual longitud y o sus vértices no están contenidos en una circunferencia. Aquí están, en la imagen se pueden mostrar. Aquí tenemos un triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Y tienen respectivamente 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lados, pero son de diferente longitud. Perímetros y áreas de los polígonos. Bueno, por ejemplo, aquí, según ustedes, ¿cuál sería un polígono regular? ¿Lo ven? Sin leer los nombres. Exactamente. Un polígono regular sería este. Aquí podemos ver claramente que su perímetro es básicamente la suma, o sea, n es como la suma de todos los lados. Simplemente vamos a sumar la longitud de este lado, más la longitud de este, más la longitud de este, más este, más este, más este, y eso nos va a dar el perímetro. De igual manera, al calcular el perímetro de los polígonos irregulares, simplemente se suman los lados sin repetirse y se obtiene el resultado. Para el área es diferente. Para calcular el área de los polígonos irregulares es un poco más complicado, pero para calcular el área de los polígonos regulares existe una fórmula, el cual es área es igual a 1/2 del perímetro por A, el cual se mide de un lado del polígono regular hacia el centro. Ahora, solución de problema. Calcular el perímetro y el área de un hexágono regular que mide 32 centímetros de lado por 27.71 centímetros de apotema. A esa que vimos anteriormente se le conoce como apotema, y lo expliqué. Es un punto, es una línea que va de un lado del polígono regular hacia el centro. Entonces, para calcular el perímetro, como lo dije, es el número de lados por la medida de un lado. En este caso, tenemos un hexágono, tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada lado mide 32 centímetros. Entonces, 6 por 32 es igual a 192 centímetros, y ahí ya calculamos el perímetro. Ahora, el área es igual a perímetro por apotema sobre 2. En este caso, sería 192, que es mi perímetro, por 27.71, que es lo que mide mi apotema, entre 2. Y eso me daría 5.320.32 entre 2. Y eso me da 2.660.16 centímetros cuadrados. Como pueden ver, aquí nosotros englobamos ya los otros temas que vimos, desde unidades de longitud hasta los polígonos regulares y también las unidades de área, de
igual manera vemos los cuerpos que explicamos anteriormente. Y bueno, vamos a realizar otro ejercicio para garantizar que ustedes hayan comprendido todos los conceptos que se han explicado anteriormente en esta lectura. Y el segundo problema nos pide calcular el perímetro del área de otro polígono regular, en este caso un octágono regular, que mide 6 centímetros de lado por 4 centímetros de apotema. Como bien ya saben, empezamos calculando el perímetro, el cual es el número de lados por la longitud de un lado, en este caso 8 lados porque tenemos un octágono, por 6 centímetros, que es lo que mide un lado, nos da 48 centímetros y este es el perímetro de esta figura. Ahora, para calcular el área, sustituimos en esta fórmula que es perímetro por apotema sobre 2 y nos daría que área es igual a 48 centímetros, lo cual corresponde al perímetro, por 4, que es lo que mide el apotema, sobre 2, y eso nos daría un resultado de que el área de este polígono regular nos da 96 centímetros cuadrados. Y bueno, el tema número 4, pero no menos importante, de esta lectura, aquí vamos a aprender a cómo calcular el volumen de prismas y pirámides, pero sobre todo, saber identificar a estas. Y bueno, para entender cómo sacar el volumen, cómo calcular el volumen de una de estas figuras, necesitamos saber qué son cada una. ¿Qué es una prisma? Es un poliedro irregular que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y de dos o más caras laterales, las cuales son llamadas paralelogramos. Aquí ustedes, si se dan cuenta, definitivamente, estas dos caras son iguales, las cuales son las bases también, y estos son los paralelogramos. Ahora vamos con las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Es un poliedro que consta de un polígono simple llamado base y triángulos llamados caras que tienen un único lado que coincide con uno del polígono base. Aquí evidentemente tenemos una base y triángulos que son las caras. Ahora, prismas. ¿Qué tipos de prismas tenemos? Tenemos la prisma triangular, la prisma cuadrangular, la prisma pentagonal y la prisma hexagonal. Pirámides. Pirámide triangular, pirámide cuadrangular, pirámide pentagonal y pirámide hexagonal. Respectivamente, como pueden deducir de sus nombres, por ejemplo, la prisma triangular, su base es el triángulo. De la prisma cuadrangular, su base son cuadriláteros. De los pirámides, base pentagonal, su base tiene 5 lados, por lo tanto es un pentágono. Y aquí, por ejemplo, la pirámide triangular, pues su base tiene 3 lados, por lo tanto su base es un triángulo. Y bueno, de igual manera, para garantizar que ustedes comprendieron los conceptos explicados en esta lectura, en el capítulo anterior precisamente, vamos a calcular el volumen de este prisma mostrado. Para facilitar su comprensión, especifiqué mejor dicho el procedimiento en pasos y vamos a comenzar con el primero. La fórmula para el volumen de un prisma es volumen es igual a B por H, donde B es el área de la base, es el área de esta base, y H es la altura. La base del prisma es un rectángulo, la longitud del rectángulo es de 9 centímetros y el ancho es de 7 centímetros. El área de un rectángulo con longitud y ancho área es igual a longitud por ancho, así el área de la base es 9 por 7, 63 centímetros cuadrados, y la altura del prisma es de 13 centímetros. Al sustituir en esta fórmula inicial, sustituimos 63 por B y 13 por H en esta fórmula, y nos da igual a que tenemos que multiplicar 63 por 13. Entonces, como resultado obtenemos que el volumen es 819 centímetros cúbicos. Aquí está otro ejercicio, pero en este caso vamos a calcular el volumen de la pirámide mostrada, de esta pirámide. La fórmula para el volumen de una pirámide es volumen es igual a 1/3 de B por H. En este caso, 1/3 del área por la altura, de la base, perdón. Ya que la base de la pirámide es un cuadrado, el área de la base, en este caso, es 10 al cuadrado
lo cual me da 100 centímetros cuadrados. Así que ese 100 se sustituye por B y 18 por la H en la fórmula, porque 18 es la altura, y nos va a dar que volumen es igual a 1/3 de 100 por 18, lo cual nos va a dar 600. Por lo tanto, el volumen de la pirámide cuadrada es de 600 centímetros cúbicos. Y bueno, esto fue todo por hoy. Esperamos que esta lección haya sido de su agrado y que hayan comprendido realmente los conceptos y los temas que se expusieron. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna duda, por favor no duden en contactarnos. Hasta luego.